Buen día a todo el mundo. El tema de la clase de hoy son sistemas vinculados o vínculos. Vamos a hablar de sistemas con vínculos, por eso el nombre de sistemas vinculados, pero más que nada vamos a hablar de qué son vínculos, qué efectos tienen y qué reacciones generan. Y eso va a ser la clase hoy. Así que ya vamos a empezar a hablar de sistemas, vamos a empezar a hablar de cuerpos, no vamos a tratar con fuerzas en el espacio. Antes, cuando hablábamos de sistema de fuerzas, era un espacio con fuerzas dando vueltas, si son momentos, o girando o aplicadas en la nada misma. Ahora todo eso lo vamos a empezar a aplicar a cuerpos. Hoy empezamos a hablar de cuerpos y cómo se vinculan y cómo se mantienen estáticos. Y la clase que viene, qué le pasa dentro de ese cuerpo cuando está sujeta a estas fuerzas. Para seguir haciendo introducciones de cosas que ya deberían saber, generalmente cuando hablamos de estática, hablamos de fuerzas. Si algo está estático, no se mueve, entonces tiene un conjunto de fuerzas en equilibrio que tienen que hallar, buscar o resolver o hacer cuentas con eso. Como en la estática no se mueve nada, hablamos únicamente de fuerzas. Cuando hablamos de cinemática, hablamos de movimientos. Cuando hablamos de cinemática, realmente no hablamos de qué fuerza genera ese movimiento, sino de los movimientos en sí. Se traslada, se rota, qué le pasa, eso es cinemática. En esta materia vamos a hablar un poco de estática y un poco de cinemática. Hasta ahora vimos únicamente la parte estática, porque vimos únicamente las fuerzas y el equilibrio de fuerzas. Vamos ahora, como incorporamos cuerpos y queremos que ese cuerpo esté quieto, tenemos que hablar un poco de cinemática, de si se mueve o no se mueve el cuerpo en distintas circunstancias. Y antes de arrancar con el tema en sí, como siempre, empezamos con las hipótesis. Y dentro de esto van a ser hipótesis de cinemática. Ya vimos una hipótesis que hablaba de cinemática. ¿Se acuerda de qué hipótesis habíamos visto relacionado a lo que era cinemática? Cuando habíamos visto los principios de la estática, eran todas cosas de fuerza, el equilibrio, un sistema de fuerzas nulo, acción y reacción, todo eso eran principios de estática y hablaban justamente de fuerza. Pero antes de eso, habíamos hablado de otra hipótesis que íbamos a usar a lo largo de la materia, y hablaba de justamente cosas relacionadas a cinemáticas. Cinemáticas son movimientos de cuerpo rígido o movimientos que no son de cuerpo rígido, que se llaman deformaciones. Todo el mundo entiende la diferencia entre un movimiento de cuerpo rígido y una deformación. Lo habíamos visto en un momento, pero lo podemos volver a mencionar. La falta de preguntas o de respuesta es, asumo que todo el mundo sabe lo que es. Y justamente una de las hipótesis que habíamos visto era que íbamos a tratar con cuerpos rígidos. Durante la primera parte de la materia vamos a asumir que el cuerpo es indeformable y ergo es infinitamente rígido. O sea, no solo es rígido, no es un poquito rígido, es infinitamente rígido, no se puede deformar. No importa qué carga le ponga, cuánta fuerza le ponga a ese cuerpo, no se puede deformar. Lo único que podría llegar a hacer es moverse trasladándose. Ahora perdí mi mate flexible y no tengo nada muy flexible a mano, pero bueno, un cable, tengo que tener un cable por acá. Tenemos el cable. Esto, para esta barra, son todos movimientos de cuerpo rígido, porque se mantiene como una barra. Si yo hago esto y la deformo, eso dejó de ser un cuerpo rígido, se deformó. Para ser rígido no puede nunca cambiar su forma.
Esa era la primera hipótesis que ya la habíamos visto y no volvemos a entrar en detalle. La nueva hipótesis se llama linealidad cinemática. Esta es una nueva hipótesis que vamos a usar para pensar los movimientos que tiene el cuerpo. Y la linealidad cinemática nos habla o asume que existen pequeños desplazamientos. Pero cuando hablamos de pequeño, tenemos que decir referido a qué, porque las cosas son chicas o grandes comparada con otra cosa. Y entonces son pequeños desplazamientos en comparación a las dimensiones de la estructura. Esto es porque si algo se desplaza 5 centímetros, puede ser mucho o poco dependiendo qué tan grande es mi objeto. Si mi objeto mide 5 centímetros y se desplaza 5 centímetros, es un montonazo. Si mi objeto mide 400 metros y se desplaza 5 centímetros, no es nada. O sea, es un pequeño desplazamiento. Por eso siempre que hablamos de si el desplazamiento está bien o está mal, si es chico o si es grande, tenemos que decir de qué estructura estamos hablando. Un edificio de las torres que hay por allá, por ejemplo, por Puerto Madero, se pueden perfectamente mover 1 metro en la parte de arriba por el viento. Se desplazan 1 metro, como algo normal, porque son tan largos que desplazarse 1 metro no pasa nada. Si tenemos una casa de 2 pisos, que la parte de arriba se mueve 1 metro, preocúpense, vayan a buscar a algún ingeniero y fíjense por qué se movió 1 metro una casa. Entonces, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? Va a depender de la estructura en sí. Los puentes, cuando se deforman, por ejemplo, una viga, y esta es una viga, por ejemplo, una viga de puente, y se va a apoyar en los costados, y los apoyos los vamos a dibujar de esta forma. En un rato voy a hablar justamente de qué quieren decir esos simbolitos, pero básicamente la viga está apoyada en los costados, y esto se deforma así. Generalmente esa deformación, o mejor dicho, ese desplazamiento, puede ser del orden de la longitud dividido 300, de la longitud dividido 100, dividido, no sé, 600, para tirar números, dependiendo del caso, van a ser desplazamientos distintos, pero siempre hablamos de en función de la longitud. Más largo es, más puede bajar. Y esos son pequeños desplazamientos. Nos va a importar en particular los pequeños desplazamientos para cuando querramos pensar justamente cómo se pueden llegar a desplazar nuestros cuerpos. Y ahora tenemos la misma viga, imagínense una barra, y esa barra tiene un apoyo fijo ahí, que ese apoyo, voy a dibujarlo mejor para que quede más prolijo, un apoyo fijo nos indica que en ese punto el cuerpo, la viga no se puede desplazar y lo único que puede hacer es girar en torno a ese punto. Imagínense medio sub y baja, y como es medio sub y baja, esto gira en torno a ese punto. ¿Sí? Entonces, agarro la viga, está agarrada de este lado y permito que gire en torno a ese punto. Si el desplazamiento es grande, como lo que estoy haciendo ahora, estos desplazamientos hacen un arco de circunferencia de ese estilo, si el desplazamiento es grande. Hacen todos arcos de circunferencia girando de esa forma. Y la letra tita va a ser, en algún momento, la letra que usemos para giros. Gira de esa forma. Ahora, si los desplazamientos son pequeños, tita, el giro que puede llegar a tener, tiene que ser muy pequeño. Y muy pequeño es mucho menor a 1. Esto está en radianes. El ángulo que gira es mucho menor a 1 en radianes. ¿Cuánto es mucho menor? Y ya es difícil saber. Un ángulo chiquitito.
Si quieren imaginarse grados, menos de 5 grados. Si el ángulo es pequeño, ya saben qué pasa cuando el ángulo es pequeño. ¿Qué pasaba cuando el ángulo era pequeño en matemática? Podíamos aproximar el seno por la tangente, no me acuerdo, tangente es igual a tita, lo era, ¿no? El seno del Ángulos ángulo pequeños. es Seno de ángulo, aproximadamente perdón. igual a la tangente del ángulo, ambas son válidas, y es Claro. aproximadamente igual al ángulo. Vamos a empezar a usar este tipo de simplificaciones porque el seno es muy pequeño. Lo otro que vamos a simplificar es que el punto B, si gira en torno al punto fijo de la izquierda, giraría en ese arco de circunferencia. Pero si el desplazamiento es muy, muy pequeño, el punto B se desplaza únicamente en vertical. Como estamos bajo hipótesis de pequeños desplazamientos, el punto B se va a desplazar únicamente en vertical. No vamos a tener en cuenta la traslación que tiene horizontal, y eso es porque si el ángulo es muy pequeño, así como el seno es igual al ángulo, el coseno es igual a 0. Entonces, cuando querramos hacer la cuenta de cuánto se desplaza horizontal, me daría que no se desplaza horizontal. Lo despreciamos porque estamos bajo hipótesis de pequeños desplazamientos. Y acá no lo anoté, pero desplazamiento únicamente vertical. Cuando nos imaginemos desplazamientos, tenemos que tener esto en cuenta. Son muy pequeños, giros pequeños, y eso genera que los desplazamientos debido a los giros ya no van a ser en un arco de circunferencia, sino que van a ser en una dirección. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, esas son nuestras dos hipótesis, no se deforma, y si se desplaza con desplazamientos pequeños. Vamos a hablar de estática, se imaginan que no vamos a querer que las cosas se desplacen. Grados de libertad. Tema nuevo, grados de libertad. ¿Les suena el término grados de libertad? Porque es súper usado en física, pero no sé si lo ven en algún lugar antes. A mí no me suena. ¿No a nadie? Puede ser de variables que tengamos, o sea, que podemos mover. Va por ese lado, exactamente. Está relacionado a cuáles son las formas que podemos mover al cuerpo. Y entonces, hay muchas definiciones. Una definición es el número mínimo, o mínimo número, tal vez quedaría mejor. Número mínimo de parámetros o variables. Me gusta más parámetros porque no es que varían en el tiempo. Parámetros que necesitamos para poder describir el movimiento del cuerpo. Describir el movimiento del cuerpo. Esta es una manera de definirlo. O sea, los cuerpos tienen movimiento, los grados de libertad es la mínima cantidad de parámetros que requerimos para poder describir ese movimiento. El movimiento del cuerpo o sistema, porque vamos a hablar de sistemas de más de un cuerpo, y cuando agreguemos más cuerpos va a haber más movimientos posibles. Esta es una definición posible. Otras definiciones hablan de cantidad de coordenadas independientes. Coordenadas independientes, nuevamente para poder describir el movimiento. Cuando un cuerpo se mueve, podemos referenciar, o sea, si yo traslado y giro la lapicera, puedo referenciar el movimiento de este punto respecto al movimiento de este punto, simplemente agregando esa rotación y traslación. Entonces, la cantidad de coordenadas independientes de los movimientos es también el número de grado de libertad. Y entonces nos habla de los movimientos posibles
que tiene mi cuerpo. Mientras más grados de libertad, más formas de moverse tiene. Y entonces empecemos a ver grados de libertad de distintos casos, empezando por el cuerpo más sencillo, que es tan sencillo que no lo llamamos cuerpos, que es el punto. Y vamos a ver grados de libertad de un punto. La cantidad de grados de libertad no dependen de nuestra terna. Como siempre, las cosas importantes no dependen de nuestra terna, pero para poder describir el movimiento y no decir para allá, necesitamos algún sistema de ejes para ser un poco más específico. Y ahora tenemos un punto. Un punto, sin volumen real. ¿Cuántos grados de libertad tiene? ¿Cuántas formas de moverse tiene ese punto? Se puede trasladar en 3 direcciones. Se puede trasladar en 3 direcciones. ¿Cuáles 3 direcciones? Las que quieran ustedes. Vamos a usar X y Z, ya que elegimos esos ejes. Y entonces el punto se puede trasladar en X, en Y, en Z. Vamos a escribirlo. Se puede trasladar en 3 direcciones. Y por lo tanto, si conozco la traslación en esas 3 direcciones, puedo describir en su totalidad el movimiento del cuerpo. Esto quiere decir grados de libertad igual 3. El punto en el espacio tiene 3 grados de libertad. Si estoy en el plano, y estoy en un sistema plano, solo tengo fuerzas en el plano y tengo movimientos en el plano. Si estoy en un plano, ¿cuántos movimientos posibles tiene el punto? 2. 2. Me tengo que acordar de usar siempre terna derecha, porque a veces me olvido. Tiene 2, en una y en otra. Nuevamente, lo llamamos XZ porque elegimos usar ese sistema de referencia, pero tiene traslaciones en 2 direcciones, o se puede trasladar en 2 direcciones, y entonces el punto en el plano tiene grados de libertad 2. Y vamos a usar GL para abreviar grados de libertad, porque vamos a escribir y hablar de grados de libertad durante toda la clase. Y lo abreviamos como GL. Un punto es lo más sencillo, porque no tiene volumen, solo tiene un punto. Pasemos a grados de libertad de un cuerpo. Un cuerpo ahora sí tiene un volumen. Si estamos en el espacio, tiene un volumen. Nuevamente le vamos a poner un sistema de ejes únicamente para poder hablar de respecto a qué lo vamos a tomar. Y ahí en algún lugar tenemos un cuerpo que lo dibujo rectangular o prismático para dibujar algo, pero es un cuerpo con un volumen. Ese cuerpo, ahora, ¿cuántos movimientos posibles tiene? Los mismos que el punto, ¿no? Los mismos que el punto. Entonces, un cuerpo, por ejemplo, mi lapicera, se puede trasladar en 3 direcciones. Y nada más. Esto es lo único que puedo hacer con la lapicera. También se puede rotar. También se puede rotar. Entonces tiene los mismos que el punto, tiene las 3 traslaciones, pero aparte
puede rotar. Entonces el cuerpo tiene más grados de libertad, tiene más movimientos posibles. El punto no podía rotar porque rotás un punto y tenés el mismo punto en el mismo lugar. En cambio la lapicera, cuando roto la lapicera, estoy claramente generando un movimiento. Entonces, un cuerpo en el espacio, en el 3D, se puede trasladar en 3 direcciones. Pero también puede rotar en 3 direcciones. Por ahí hablaron de girar. Girar suele indicar otra cosa. Usamos generalmente la palabra rotación y traslación. Por lo tanto, la cantidad de grados de libertad son 6. 3 de traslación, 3 de rotación. Y como antes, pasamos ahora a nuestro cuerpo en el plano. Y el cuerpo en el plano es algo así, algo que tiene área y ya no volumen, porque no nos va a importar lo que pasa fuera del plano. ¿Y qué movimientos posibles tiene este cuerpo en ese plano? No puede haber movimientos fuera del plano, no podría haber ningún movimiento que implique un desplazamiento en dirección Y. 4 puede ser. 2 de rotación, X y Z, y después los 2 de movimiento. 2 de rotación y 2 de movimiento. Traslación es, agarro esto mismo, inclusive ahora puedo hacer esto, simplemente para... porque puedo. Traslación es hacer esto. Ahí lo estoy trasladando en 2 direcciones. Lo traslado en X, lo traslado en X, lo traslado en Z. ¿Y qué más podía hacer? Podía rotar alrededor de X. ¿Cómo roto esto alrededor de X en mi plano? Sentido horario puede ser. O sea, En sentido horario, ¿estás diciendo algo así? sí, creo que sí, ¿no? Eso alrededor de ¿qué eje rotó? De Z, de I. La verdad, de Z. Claro. Rota alrededor de I. Ahí. Siempre que roto en el plano, imagínense el plano, cuando algo rota, el eje sostén es el que sale. Rota alrededor del eje que sale en el plano. Entonces Este no cuerpo, debería ser antihorario. acá roté horario, pero roté negativo. Ok. Negativo y positivo no tiene nada que ver con horario y antihorario. O sea, horario y antihorario es según aguja de reloj. Eso es horario. Para nosotros, en esta terna, ese giro es negativo. Se trasladó Entonces, positivo en X, negativo en Z y giró negativo en Y. ¿Todo el mundo ve esas cosas? Se trasladó positivo en X, negativo en Z y giró negativo en Y. Negativo, porque como siempre, para cualquier terna, en cualquier lugar del mundo, giro positivo es de X a Y, de Y a Z, de Z a X. Y este giro que estoy teniendo yo va a estar yendo de X a Z es negativo. O sea, estoy girando de X a Z, que es negativo. Entonces, el cuerpo en el plano se puede trasladar en 2 direcciones. ¿Cuáles dos? Las dos que haya puesto en ese plano. Yo elegí XZ, ustedes pueden elegir XY, y será en X y en Y, las 2 direcciones que pongan en su plano. Y puede rotar
en una dirección. Vamos a cambiar el número. En una dirección, y la dirección de la rotación es la que está fuera del plano. Es decir, si yo hubiese puesto como ejes de mi plano X, Y, rotaba en Z. Rota siempre en la que no estoy escribiendo, porque rota con eje sostén la que está fuera del plano. Si se puede trasladar en dos direcciones y rotar en una, tiene 3 grados de libertad. Pequeña definición. Todos los cuerpos en el plano se los suelen llamar chapas. La realidad es que una chapa estructuralmente es algo un poco más específico, pero es prácticamente eso. O sea, una chapa es lo que se imaginan ustedes. Es una cosa finita como esto que tengo en la mano. Y en particular, una chapa es algo finito con cargas aplicadas en su plano. Esa es la definición formal de chapa. Algo finito con cargas aplicadas en el plano. La realidad es que vamos a usar el término chapa para prácticamente cualquier cuerpo que esté en el plano, tenga forma de chapa o no. Por alguna razón, es el nombre que elige la gente para los cuerpos en el plano. Entonces, cuando dibuje una barra en mi plano, muchas veces lo vamos a seguir llamando chapas, para decir un cuerpo en el plano. Y esto es todo lo que tenemos que saber de grados de libertad. Grados de libertad son la cantidad de movimientos posibles que puede tener mi cuerpo. Vamos a trabajar de ahora en más y casi durante toda la clase. Si nos da el tiempo hablaremos del espacio, pero durante toda la clase y en todos los ejercicios que hagan, van a trabajar con estados planos. Entonces van a hablar de chapas de 3 grados de libertad y empezar a manejar movimientos de chapas. Y cuando hablemos de vínculos, vamos a empezar a hablar de vínculos en el plano, y después, en función del tiempo, veremos qué tanto podemos hablar de cómo se traslada esto al espacio. Empezamos entonces el siguiente tema, que es el tema de vínculos. Y cuando digo vínculos, ¿qué se imaginan ustedes? Algo que une dos cosas. Algo que une dos cosas es una muy buena palabra para vínculos. Y eso va a ser un vínculo particular que en un rato le escribo, pero es un vínculo interno relativo, porque es entre cosas. Lo otro que puede pasar como vínculos es que une dos cosas, pero en realidad una es externa, como que fijé algo. Cuando algo está fijo, eso también es un vínculo. En general, siempre que hablemos de vínculos, vamos a hablar de condiciones geométricas o cinemáticas. Geométricas o cinemáticas que limiten el movimiento del cuerpo o sistema. Movimiento del cuerpo o sistema. Si uno o dos cosas, le limité sus movimientos. Porque si las dos estaban separadas, cada una se movía como quería, las uní, limité sus movimientos. Ergo, limité sus grados de libertad. Las condiciones de vínculo lo que van a hacer es reducir los grados de libertad posible que tenían mis cuerpos. Y como dije recién, tenemos dos vínculos posibles, o podemos agruparlos en dos grupos. El primero son los vínculos externos o absolutos. Y cuando hablemos de un vínculo externo o absoluto, como nos da una mejor definición la segunda palabra, limita los movimientos de forma absoluta. O sea, todo vínculo externo no permite en absoluto ese movimiento. Se llama vínculo externo porque generalmente
nos imaginamos que está nuestro cuerpo agarrado a algo externo que no permite que se mueva. El otro tipo de vínculo que tenemos son los vínculos internos o relativos. Internos o relativos porque va a ser interno a nuestro sistema. Antes era externo al sistema, está agarrado a algo que está allá afuera que no sé qué es, que me lo limita el movimiento. El vínculo interno es del sistema, agarro una parte del sistema con otra parte del sistema y por lo tanto limita movimientos relativos entre cosas de mi sistema. Limita los movimientos entre dos cuerpos. Vamos a hablar de ambos vínculos y vamos a empezar a hablar un poco más extensamente de los vínculos externos. Vamos a poner acá para recordar a futuro lo otro que había dicho y no anoté. Si limita movimientos del cuerpo, reduce grados de libertad. Cada vez que tengamos un vínculo, voy a perder un grado de libertad. Uno o más grados de libertad. ¿Venimos bien hasta acá? Bien. Sí, por ahora sí. Buenísimo. Acabo de notar que tenemos un Matías Pfizer, que rápidamente leí como Matías Pfizer, y me reí internamente porque el cuatrimestre pasado tuve un alumno que se llamaba Stupnik en vez de Sputnik, así que me causó mucha gracia. Perdón, no te quiero echar en cara, pero siempre me divierto con los apellidos de la gente, no sé cómo se lo toma la gente, y los pronuncio bien o mal, no sé. Bien, perdón, gracias Matías aparte por prender la cámara. No quiero que esto genere que no me prendas más la cámara. Y al resto de la gente No que hay nos problema, tiene. profe. Ya me hicieron un par de chistes. Uno me dijo que si traía la vacuna me aprobaba, así que... Ojalá sea Lamentablemente no Pfizer. tenés ninguna relación con el laboratorio. Lamentablemente no. Es la que nos toca. Bien, vínculos externos entonces. Tenemos muchos tipos de vínculos externos y vamos a arrancar del vínculo más fácil, que es el vínculo móvil. Y este es un vínculo que podemos llamar de primera especie. El número de especie nos dice simplemente cuántos grados de libertad va a limitar ese vínculo. Un vínculo de primera especie limita 1 grado de libertad. Un vínculo de segunda especie limita 2 grados de libertad. Un vínculo de cuarta especie limita 4 grados de libertad. El número de especie, ¿cuántos grados de libertad limita el vínculo? Entonces, el vínculo móvil es un vínculo particular de primera especie. Existen otros. Los vínculos móviles los vamos a dibujar de más de una forma. Hay gente que los dibuja de esta forma, como ese triangulito subrayado abajo. Y hay gente que lo dibuja como el triangulito con rueditas o patines. Y de hecho en inglés los definen como en patines. Es el término técnicamente correcta para el apoyo este. Nosotros los solemos llamar vínculos móviles. Y todo triangulito que dibuje, hay gente que dibuja el triangulito y listo, y hay gente que dibuja el triangulito y le pone una bolita arriba. Así que en realidad tendría que dibujar eso 4 veces, pero me voy a ahorrar el tema de, a veces tienen una pelotita arriba. Este vínculo, dibujado de esta forma, lo que me está diciendo es que limita el movimiento en esta dirección. Esas direcciones que puse naranja son las direcciones que están impedidas de moverse. Impedida de moverse, desplazarse, desplazarse.
Es decir, siempre que tenga una barra que tenga ese apoyo, esa barra en ese punto no se va a poder mover en esa dirección. Y por las dudas, describimos acá lo que es un vínculo móvil, entonces es algo que impide el movimiento en una dirección. La dirección la marcamos justamente con el triangulito para donde apunta el triángulo, es hacia donde limita el movimiento. Y no me lo mueve. Vale, bueno. Por ejemplo, tengo un cuerpo, vamos a trabajar más que nada con barras, pero por ahora le voy a dar un poco de área, y ese es mi cuerpo, y mi cuerpo le pongo dos apoyos de este estilo. Y nuevamente hay quien dibuja esto a secas y hay quien dibuja una pelotita ahí arriba. Ese cuerpo no puede trasladarse, o sea, cuando yo le pongo al cuerpo en ese punto, ese vínculo, ese punto, el punto A, no se puede mover en esta dirección. Y cuando yo le pongo este vínculo al punto B, el punto B no se puede mover en esa dirección. Estos vínculos están aplicados en un punto. No es que el vínculo no permite el movimiento en vertical. El vínculo lo que hace es que ese punto no se pueda mover en vertical. Otro punto del cuerpo puede llegar a moverse. En este caso particular, si yo tengo una lapicera y le digo, este punto acá no se mueve para abajo y este punto acá no se mueve para abajo, la lapicera entera no se mueve para abajo. Pero cada vínculo restringió 1 grado de libertad. ¿Se entiende? Cada vínculo restringe 1 grado de libertad. En el punto A no se puede mover, el punto B no se puede mover. ¿Sí? Eso hace un vínculo. Restringe en un punto un movimiento. Y esa es la definición de vínculo. Y lo repito 55 veces porque después nos vamos a olvidar lo que hace un vínculo, porque cuando entremos a la práctica vamos a descubrir otra cosa. Y lo vamos a descubrir dentro de un segundo. Si yo tengo justamente la lapicera y la apoyo acá y la apoyo acá, asumo que también vieron vínculos en algún lugar. Si yo estoy apoyando el peso de la lapicera en mis dedos, ¿qué le está haciendo mis dedos a la lapicera? Una fuerza hacia arriba puede ser. Una fuerza hacia arriba. Bueno, Por el principio normal. de acción y reacción, si la lapicera se apoyaba en mis dedos empujan la lapicera para arriba. Y esas fuerzas que generan los vínculos se llaman reacciones de vínculo. El cuerpo va a tener cargas, esas cargas van a querer mover al cuerpo. Si yo estoy agarrando mi cuerpo y no permitiendo que se mueva, los vínculos van a generar una reacción logrando que no se mueva. Nuevamente, la definición de un vínculo es algo que previene un movimiento, pero para poder prevenir ese movimiento genera una reacción. El tema es que como estamos en la estática, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar ese vínculo por la reacción e imaginarnos que el vínculo es algo que me hace una fuerza. Y el vínculo no es algo que me hace una fuerza. El vínculo es algo que no lo deja moverse y para lograr que no se mueva, tiene que generar una fuerza. Esto mismo lo vieron seguro en física. Empezaron a hablar en física de diagramas de cuerpo libre. Y en vez de dibujar el vínculo, dibujaban directamente la reacción que tiene A y la reacción que tiene B. Esto es equivalente en cuanto a la estática. El tema es que dibujar siempre estos diagramas de cuerpo libre
nos hacen olvidar lo que es un vínculo. Un vínculo no es algo que me pone una fuerza, es algo que me impide un movimiento. Cuando vemos el vínculo móvil, no tenemos que pensar, me genera una fuerza para arriba, tenemos que primero pensar, ese punto no se puede mover para arriba. Y después pensar, y va a haber una reacción. ¿Sí? Ese cuerpo, ¿se puede mover todavía? Fernanda me dice que sí con la cabeza. Se puede mover en horizontal. Este cuerpo todavía se puede desplazar horizontalmente. Lo único que restringí es que se mueva para arriba y para abajo. Por eso, muy correcto, está sobre patines. El vínculo móvil son patines. Lo puse una patineta, literalmente una patineta, apoyada en ruedas, se mueve en horizontal. ¿Venimos bien hasta acá? Vamos a ponerle pollos más feos. O sea, arriba tengo dos vínculos móviles. Esos dos vínculos móviles, fíjense que me redujeron 2 grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenía el cuerpo? Por las dudas voy a volver a explicar esto con más detalle, con cuentas más adelante, pero para empezar a incorporar el movimiento, los movimientos. ¿Cuántos grados de libertad tiene un cuerpo? En el plano 3. En el plano 3. Y restringidos. Por eso se puede mover todavía. Si tiene 3 y le restringo 2, de alguna forma tiene que poder moverse. ¿Sí? El que me quedó arriba es el horizontal. Pero los vínculos móviles los puedo poner en cualquier dirección. Puedo poner un vínculo móvil así torcido y un vínculo móvil así torcido. Cada vínculo móvil me restringe un movimiento de un punto. Es decir, ahora, por el vínculo móvil que está en A, ese cuerpo no se puede mover en esa dirección. Y el vínculo móvil que está en A genera que ese punto no se pueda mover en esa dirección. Perdón, una pregunta. ¿Por qué en el plano 3? Dame un segundo, terminé de dibujar, dibujé rectas perpendiculares. ¿Por qué en el plano 3? Por esto que vimos acá. Cuando estoy en el plano, esa chapa, ese cuerpo, se puede trasladar en dos direcciones y girar en una. Y la realidad es que hay otras formas de escribir el movimiento, pero siempre son 3. O sea, hay 3 variables independientes. Lo más sencillo es hablar de traslaciones y rotaciones. Existen otros sistemas de referencia, existen otras coordenadas independientes que puedo utilizar, pero tenés 3 posibilidades. Una vez que digo, trasladé en X, trasladé en Z, giré alrededor de Y, ya no le puedo dar otro movimiento. Cualquier otro movimiento es realmente una combinación lineal de estas cosas. Hay 3 parámetros independientes. Ok, perfecto. Bien. Entonces, este cuerpo en el plano, eso es un cuerpo, tiene 3 movimientos posibles. Fíjense que justamente son... Esto acá, antes hablé que tenía 2 traslaciones y una rotación. Acá arriba, limité movimientos de traslación y lo que terminé logrando al limitar 2 movimientos de traslación es limitar la rotación del cuerpo. La patineta esa ya no puede rotar así. Por eso me refiero a que existen otras maneras de describir el movimiento. Puedo describir el movimiento de un cuerpo usando 3 desplazamientos de 3 puntos distintos. No estoy obligado a usar traslación y rotación. Puedo describir usando 3 desplazamientos, pero no es lo más usual. ¿Todo el mundo sabe la diferencia entre traslación y desplazamiento de puntos?
Cuando hablo de traslación, es todo el cuerpo tiene el mismo desplazamiento. Es decir, tengo que ponerlo acá para poder... Upa. Eso marea creo que más de lo que ayuda. Lo que estoy haciendo ahora es trasladando el cuerpo, porque todos los puntos tienen el mismo desplazamiento. Esa es la diferencia entre desplazamiento y traslación. Una traslación indica que todos los puntos del cuerpo tienen el mismo desplazamiento. Cuando yo roté esto, al rotarlo, tengo también desplazamientos. Esos puntos se están desplazando, pero los describo a través de una rotación del cuerpo rígido respecto a cierto punto. Entonces, el movimiento de cualquier punto lo puedo referenciar a 2 traslaciones y una rotación, o también puedo hablar de 3 desplazamientos de 3 puntos cualesquiera del cuerpo. O sea, yo puedo elegir el punto A, B, C antes y después de ese movimiento y describir el movimiento con esos 3 desplazamientos. Es posible hacerlo. No lo vamos a hacer, pero es posible hacerlo. Simplemente para definir traslación, que tal vez no lo recuerdan de haberlo visto previamente, pero cuando hablo de traslación es en mismo desplazamiento para todos los puntos. Y cuando hablo de desplazamientos, es del punto. El cuerpo no se desplaza, los puntos se desplazan. ¿Bien? Y cada vez que me escucho después sueno enojado en mi mente. El cuerpo no se desplaza. No. Perdón, enfatizar un poco. El cuerpo no se desplaza, los puntos son los que se desplazan. Estábamos acá. Tenemos ese cuerpo con esos 2 apoyos móviles. Cada apoyo móvil restringe el desplazamiento de un punto en una dirección. Y ese cuerpo tenía 3 grados de libertad. Le limité 2. Todavía debería poder moverse. ¿Todo el mundo lo ve eso? De hecho, ese cuerpo rota alrededor de ese punto. Donde se intersecan esas 2 rectas de esos vínculos móviles, es el punto alrededor del cual rota el cuerpo. Aplicaba lo mismo en el dibujo de arriba, solo que las 2 rectas de arriba, ¿dónde intersecan? Infinito. En el infinito. En el infinito, que lo llamaremos impropio. En el impropio, a una distancia infinita, allá en el impropio está el punto respecto al cual rota el cuerpo. Y una rotación respecto al impropio es un desplazamiento horizontal. Siempre que tenga 2 móviles, donde se intersecan los móviles, es el punto respecto al cual rota el cuerpo. Si venimos bien, le agregamos el segundo tipo de vínculo que vamos a ver, que son el vínculo fijo o vínculos fijos, que es un vínculo de segunda especie, y por lo tanto me va a limitar 2 grados de libertad, 2 movimientos. Y para dibujar este vínculo, existen nuevamente muchas opciones. Puedo dibujar el mismo triángulo, pero con esa cajita. Puedo dibujar el mismo triángulo, pero sin líneas. Puedo dibujar el mismo triángulo, pero con una línea sola. Y siento que me olvidé una más. Y puedo dibujar esta cosa, pero con una articulación. Una pelotita. Son todos, indican lo mismo. Y nuevamente tengo lo mismo con pelotitas. Puede ir con pelotitas o sin pelotitas ese triángulo. Depende de quién haga el dibujo, le gusta una versión o la otra. El vínculo de segunda especie, entonces, lo que va a hacer es restringir 2 grados de libertad, y
particular, los vínculos fijos lo que restringen es 2 desplazamientos. Y voy a poner los 2 desplazamientos. Porque en el plano, el punto tiene únicamente 2 desplazamientos. Si restrinjo los 2 desplazamientos, restrinjo todos los desplazamientos que tiene el punto. Y nuevamente los vínculos están aplicados a un punto del cuerpo, no al cuerpo en sí. No, el cuerpo no va a estar impedido de desplazarse. El punto va a estar impedido de desplazarse. Entonces tenemos un cuerpo, y siempre me hace eso. Y a mi cuerpo le ponemos un vínculo fijo. Ese vínculo fijo quiere decir que ese punto no se puede desplazar. Van a medida que avanza el cuatrimestre, decir no se puede desplazar en horizontal y en vertical. Y no es que restringí el horizontal y el vertical. Restringí el desplazamiento. Ese punto no se puede desplazar. Si yo restrinjo 2, restrinjo todos. Solemos usar vertical y horizontal, pero porque nos es conveniente, no porque tengamos que hacerlo. Entonces no es correcto decir que restringe el horizontal y el vertical. Restringe los 2 que tiene. Y podía haber usado un sistema de ejes inclinado y usaba el movimiento respecto a esos ejes inclinados. Entonces, ese punto A no se mueve. El punto A no se mueve, pero puede rotar. Si el punto A no se mueve, pero puede rotar, ¿cómo se puede llegar a mover B? Vertical, como habíamos dicho que era lo de los ángulos. Vertical. El desplazamiento posible de B es vertical. Y voy un segundo para arriba para poner una flechita acá y con el mismo color. Y que se entienda que la flechita es movimientos posibles que tiene el cuerpo. Nuevamente, tengo un cuerpo con 3 grados de libertad, le limité 2, algún movimiento tiene que tener. El que le queda es rotar alrededor de A, que rotar alrededor de A para B es desplazarse para arriba. Porque nuevamente, el cuerpo rota alrededor de A, el punto B solo puede trasladarse, no puede rotar un punto, entonces el punto B se puede desplazar para arriba. Y al igual que antes, si puse un vínculo, el vínculo para restringir ese movimiento, lo que sucede es que genera reacciones de vínculo. Y ahora, como limité 2 desplazamientos, me genera reacciones en 2 direcciones. Las dibujo así porque solemos usar y es conveniente usar horizontal y vertical. Pero nuevamente, eso es equivalente, es exactamente lo mismo que haber tenido mi cuerpo así, haber dicho que tengo un fijo de esta forma que me genera reacciones de esta forma. Elijo 2. Intenten elegir 2 direcciones perpendiculares para no complicarse la vida y elijan las que sea más conveniente para ustedes. La que sea más conveniente para ustedes no es la que parezca más fácil. Conveniente no es en cuanto a las cuentas. Cuando avancemos vamos a ver que aunque en el 99% de los casos lo conveniente es vertical y horizontal, no siempre lo es. Entonces está bueno recordar que puedo elegir otra dirección. El cuerpo, entonces... Te hago una pregunta. ¿Que sean perpendiculares lo pones como condición o tampoco es necesario? No es para nada necesario, pero cuando vos trabajás con sistemas no perpendiculares, complicás un montón descomponer fuerzas. Sí, obvio, entiendo. Por eso Bueno. en la vida se usan sistemas Sí, coordenados ortogonales. No es necesario, de hecho tampoco es necesario que sean cartesianas, podés elegir el sistema que más te divierta.
Clarísimo, gracias. Bien, entonces ese cuerpo, con ese apoyo fijo, puede rotar alrededor del punto donde puse el apoyo fijo. Y ahora traigo esto a colación. Y con la magia de este programa puedo hacer copiar y pegar. Eso ahí, que habíamos dibujado antes, era un sistema que tenía dos apoyos móviles. Y habíamos dicho que el cuerpo podía rotar alrededor de este punto. Y recién vimos que cuando tenemos un apoyo fijo, el cuerpo puede rotar alrededor del apoyo fijo. Eso lleva a que este punto se lo llame apoyo fijo ficticio. No es un apoyo fijo, no es un apoyo, no es un vínculo. Y si no es un vínculo, no puede generar reacción. Entonces, dibujamos el simbolito del apoyo fijo con otro color para recordar que ese punto no puede tener una reacción, porque justamente es ficticio, pero lo dibujamos para saber que es el punto respecto al cual puede rotar el cuerpo. Ese punto no podría desplazarse si fuese parte del cuerpo. Y el cuerpo rota alrededor de ese punto. Cuando pensamos justamente cómo se pueden mover las cosas, que lo vamos a llamar dentro de un rato análisis cinemático, cuando pensamos cómo se pueden mover las cosas, vamos a usar estos apoyos ficticios para pensar cómo se puede mover el cuerpo. Nuevamente, no es un apoyo real, no va a tener reacciones, lo digo porque siempre alguna persona le quiere poner una reacción a ese apoyo ficticio, no puede suceder, pero nos habla de cómo se puede llegar a mover el cuerpo. Movimiento. En el caso de arriba también se le llama apoyo fijo ficticio. El caso de arriba, ¿decís? Ese. Es el mismo, justamente lo dibujé abajo para no confundir, pero es ok, este caso, es este caso. Ok, perfecto. Hice el literal copy-paste, que en clase no podría, pero acá fue un literal copy-paste, es el mismo. Y de hecho podemos hablar que este sistema tiene un apoyo fijo en el impropio. Ficticio. Y vamos a ver otros apoyos ficticios, que nos dicen cómo se puede mover el cuerpo. Ya que estamos, esas flechitas que ponemos para que quede más lindo esto cuando lo suba, son reacciones de vínculo, que las podemos dibujar en el mismo lugar, las puedo dibujar como diagrama de cuerpo libre. Generalmente a ustedes les suelen gustar dibujar diagramas de cuerpo libre. A mí me desgasta por el tiempo que requiere volver a dibujar toda la estructura para agregar flechas y los dibujo directamente encima, pero van a ustedes ver cómo es más fácil hacer sus diagramas cuando lleguen a los diagramas. Lo correcto es no dibujar todo superpuesto, pero bueno, a veces lo correcto va en contra de lo práctico. Pasemos al siguiente vínculo que tenemos. Felipe, Sí. me queda duda, que el apoyo fijo, ficticio, esté en el impropio, ¿implica que no va a rotar? Estamos Que- hablando que- de este caso de acá. Sí, Tiene un apoyo fijo en el impropio. Eso quiere decir que en el impropio está fijo y por lo tanto gira respecto a ese punto en el impropio. Pero girar en torno a un punto que está muy, pero muy lejos, indica que hace un arco de circunferencia que está muy, pero muy lejos, y eso quiere decir que se desplaza en esa dirección. Se desplaza perpendicular a la dirección esta que limitaste.
¿Se entendió? Si no, Sí, sí, o voy de sea, vuelta. mi gran duda era si yo esos dos apoyos, si yo los acercaba y los mantenía a una distancia, ponele, de muy chica, Sí, me iba a seguir quedando en el impropio, sí. pero igual iba, de alguna manera va a girar eso. Por eso Si lo pongo vos, en silencio nomás. si vos tenés esos dos apoyos muy pero muy cerca, o sea, muy cerca, pero no muy pero muy, tipo así, eso todavía no rota, porque tenés esos dos movimientos impedidos y no puede rotar. Cuando lo juntás lo suficiente para que sea un solo punto, tenés esto. Y eso sí puede ahora rotar, porque tenés un solo móvil. Si están uno encima del otro, no cuentan como dos, cuenta como uno. Si Ok, esta perfecto. distancia es, o sea, después en la practicidad de la realidad, si esa distancia es lo suficientemente pequeña, se puede llegar a considerar articulado respecto a, o sea, que gira respecto a este punto. Y en la vida se hace eso, o sea, vos enganchás dos cosas y cuando querés lograr esto, lo que haces es pones las cosas muy pero muy cerquitas para que permite ese giro. Lo otro que te pasa es que mientras más cerquita estén, más fuerza, no importa. Vamos a entrar en más detalle en esto más adelante, creo que ahora es enchelar, pero tu idea es correcta. Si están muy cerca, empieza a poder girar un poco. Pero eso ya es entrar en la realidad y no en esta cosa abstracta que estamos viendo por ahora. En el sentido abstracto, mientras tengas una distancia, está impedido el movimiento. Está impedido el movimiento. Dale, gracias. Bueno, ¿qué estaba? Vínculo. Bien, empezamos al siguiente vínculo que tenemos, que se llama empotramiento, y es un vínculo de tercera especie. Si es un vínculo de tercera especie, restringe 3 grados de libertad. ¿Cuáles 3? Todos. Mi cuerpo tiene 3, el punto tiene 3, mejor dicho, y los vínculos están aplicados a un punto. Si restringe los 3 grados de libertad del punto, restringe todos los grados de libertad del punto. Restringe todos los grados de libertad del punto en que está aplicado. Es decir, el punto ese no puede hacer nada. En general, como hablamos de cuerpos y no de puntos, vamos a hablar de que restringe la traslación y la rotación. Y la manera de dibujar el empotramiento ahora sí creo que es única, no conozco otra, que es de esta forma. Es decir, si tengo mi barra y quiero decir que está empotrada, hago esto. Y esa barra no puede desplazarse en ese punto y tampoco puede girar. Fíjense que justamente el apoyo fijo arriba podría haberlo dibujado de esta forma. No sé si les quedó lugar en algún lugar de sus hojas, pero el apoyo fijo lo podría haber dibujado se me tildó un poco la computadora. Ahí volvió. Ahí va. Eso era un apoyo fijo. Usaba la opción esta de dibujarlo. La diferencia entre el empotramiento y el apoyo fijo es que el empotramiento restringe adicionalmente ese giro. Esa bolita me indica que podía girar respecto a ese punto. Acá abajo, ese empotramiento me restringe también ese movimiento y ya no queda movimiento posible. Si al cuerpo le restringí 3 grados de libertad, el cuerpo no se puede mover. Y para lograr impedir esto, voy a generar reacciones de vínculo. Como en los casos anteriores, hay una reacción por cada grado de libertad que restrinjo.
Y generalmente vamos a hablar de dos fuerzas y de mi momento. Dos fuerzas ortogonales entre sí para simplificarnos la vida, y un momento en el eje perpendicular a mi plano. Las reacciones de vínculo son tres. Entonces me genera dos fuerzas y un momento en ese punto. Es decir, cuando esto quiere hacer un diagrama de cuerpo libre, voy a sacar ese apoyo, poner esas fuerzas incógnitas y empezar a resolver qué reacciones de vínculo generó el vínculo para lograr que se quede quieto. ¿Dudas hasta acá? No, por mi parte todo bien. Gracias, Valentina, por contestar. Bien. Una consulta, profe. ¿Estos tipos de ejercicios los vamos a hacer en la práctica o vamos a hacer con usted? Hoy vamos a ver uno y después en la práctica deberías ver 15. O sea, hoy vamos a ver uno para empezar a ver algo, pero después la práctica es hacer esto. Porque se van a volver a unir la práctica y la teórica, entonces. Unir, vamos a quedar desfasados, lamentablemente. Porque como te estás hablando de la práctica de los martes, como tenemos la práctica de los martes y los miércoles, yo voy a mantener un paso para estar más que nada conectado con la de los miércoles. Tengo que dar esto para que el miércoles hablen de esto, y el jueves que viene dar cosas internas para que el miércoles hablen de eso. Entonces voy a estar más que nada forzado para mantener ese ritmo, y con la de los martes quedé desfasado. Es el problema de tener dos prácticas. Y no sé cómo solucionar. Gracias, profe. Pero bueno, empezá a verlo lo antes posible y igual no te va a generar tanto lío, porque como queda desfasado, pero también el parcial creo que queda una semana más tarde. Entonces, me parece que quedaba ordenado. Me distraje. Estamos viendo vínculos. Vimos hasta ahora móvil, fijo, empotramiento, y vamos haciendo primera, segunda, tercera especie, y parece que existe uno de cada especie, pero existen otros tipos de vínculos. Y lo menciono, me parece que no aparece en ningún ejercicio, porque empiezan a hacer cosas más extrañas que existen en la vida, o sea, no es un invento del abstracto esto, se usa. Por ejemplo, que se llaman, por ejemplo, empotramientos guiados, que son vínculos de segunda especie. O sea, son vínculos que restringen 2 grados de libertad, pero no los mismos grados de libertad que restringía antes. El apoyo fijo restringía el desplazamiento en 2 direcciones. El empotramiento guiado lo que hace es restringir una rotación, o la rotación, porque estamos en el plano, y un desplazamiento. Y hay 2 formas de dibujar empotramientos guiados. Una es esta, y la otra es esta. Este simbolito por separado se conoce coloquialmente como comegidos, que es un nombre extremadamente descriptivo. No permite que gires. Este móvil, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué hacía un móvil? No permite un desplazamiento. No permite un desplazamiento. Si al móvil que no permite un desplazamiento le agrego ese comegiros que no permite el giro, no permito ese desplazamiento y ese giro. De hecho, me acabo de dar cuenta que hubiese sido una gran idea. Este comegiros lo que hace es no permitir un giro. ¿Y eso qué quiere decir? Que restringe un grado de libertad. Y entonces es un vínculo que restringe un grado de libertad. ¿Cuándo? De primera especie. Primera especie. Los menciono
para que sepan que existen otros, y no solo los que están arriba. La realidad es que el fijo, móvil y empotramiento son los más comunes en ejercicios y más comunes en sistemas estructurales. Los comegiros estos o estos empotramientos guiados son raros que aparezcan, pero hay ciertos sistemas donde quiero modelar un comegiro. Entonces lo menciono más que nada para que sepan que existe. Y por ejemplo, si mantengo mi barra sencilla y simple, y a mi barra le agrego este vínculo, y digo que tiene ese empotramiento guiado, lo que estoy diciendo es que no se puede desplazar este punto en esta dirección y que no puede haber un giro. En naranja estoy dibujando lo que no puede haber. ¿Cómo se puede mover B? Horizontalmente nada más. Horizontalmente. Ese vínculo genera que esto se pueda desplazar solo horizontalmente. Y genera como reacciones una fuerza en la dirección que impedía el desplazamiento y un momento en la dirección que impedía el giro. Eso se llama empotramiento guiado, vínculo de segunda especie. Me parece que no aparecía en ningún ejercicio, me puedo llegar a equivocar, pero son cosas raras. Si ven un comegiros, eso sí, el comegiros seguro no aparece en ningún ejercicio. Es más común ver esto en ejercicios de estática. A mí me molesta dibujar ese simbolito y me gusta el comegiros. Pero no, estos son, en principio, los vínculos posibles que tienen en el plano, pero vamos a agregarle una cosa más, que no es estrictamente un vínculo, pero que se usa para restringir movimientos, que son las bielas. ¿Dudas de lo anterior? No, perfecto. Bien. Una biela es una barra que tiene dos articulaciones a un lado y al otro. Una articulación es básicamente algo que permite que gire. O sea, imagínense literalmente una barra con dos pelotas que pueden girar. Y mejor voy a dibujarlo horizontalmente. Pueden dibujarla de vuelta. Perdón, verticalmente, de esta forma. Y una biela es eso. La definición de biela es una barra articulada en ambos extremos. Nada más que eso. Ahora, yo a mi barra le agrego un empotramiento abajo. Y esto es equivalente a decir que la biela tiene un fijo abajo. Fíjense que justamente son los dibujitos que hice antes para mi apoyo fijo. Si a la biela le restrinjo, la quiero empotrar, como tiene esa articulación, el empotramiento lo único que hace es restringir movimientos. ¿Bien? Y ahora agarro esta biela y le agrego un cuerpo. La realidad es que el vínculo es esto. Pero el punto B, ¿cómo puede desplazarse? ¿O qué movimiento le restringí? Que tal vez es mejor, sí, eso. El punto B, ¿qué movimiento le restringí cuando yo le agregué esa biela? ¿El vertical? El El vertical. vertical, sí. Y para ser más genérico, le restringo el vertical porque dibujé la biela en vertical. Lo que restringe es el movimiento en la dirección que está la biela. Entonces, la biela lo que me termina haciendo básicamente es
un apoyo móvil. La biela no es formalmente un apoyo móvil, pero es lo mismo. Para el sistema, para mi cuerpo, un apoyo móvil y la biela es exactamente lo mismo. Y lo que va a pasar es que va a haber una reacción en la dirección de la biela para restringir ese movimiento. Es decir, en principio, la biela no es un vínculo, pero el efecto es el mismo efecto que un apoyo móvil. Inclusive hay libros que aparece directamente como vínculo de primera especie, porque restringe un movimiento. Entonces, cuando aparezcan ejercicios con esas bielitas, lo que quieren decirles es, está restringido ese movimiento, porque como estoy empotrando, voy acá abajo, como estoy fijando esta parte, este punto se puede mover únicamente en esa dirección, y no se puede mover en esta dirección porque la biela es infinitamente rígida. Acá es donde importa, por ejemplo, la hipótesis de cuerpo rígido. Si la biela fuese deformable, como es la realidad de todas las cosas, se podría mover en su dirección. Pero como estábamos asumiendo que es infinitamente rígida, solo puede rotar respecto al punto abajo, y lo que termina generando es el efecto que tiene un apoyo móvil. ¿Sí? ¿Qué sucedería si tengo dos bielas? Tengo esta cosa con una biela así y una biela así. ¿Cómo se puede mover mi cuerpo? ¿Cómo se puede mover? ¿Cómo? Solo puede rotar. Solo puede rotar. Rota. Esto lo que termina logrando es básicamente un móvil en esa dirección. Y esto lo que termina logrando es un móvil en esa dirección. Y si tengo dos móviles con esas direcciones, ¿qué implicaban esto? Es el apoyo. Que rota en ese punto. Que rota en ese punto, y eso era como un apoyo fijo. Todas esas cosas que estoy dibujando con colores son apoyos ficticios, porque formalmente ahí no tengo un apoyo, pero el efecto es el mismo. Rota alrededor de ese punto. Entonces, si tengo un punto con dos bielas, ese punto tiene básicamente un apoyo fijo. Si las dos bielas concurren a ese punto. O sea, rotaría sobre la pantalla, ponerle tipo saliente o entrante a la pantalla, ¿sí decís? Rota, es como si tenés un apoyo fijo acá, y olvídate las bielas. Tenés Sí. ese apoyo fijo en ese punto. ¿Cómo rota? ¿Está viendo mi pantalla? ¿Así? ¿Puede A ser? ver. ¿Estás dibujándome en algún lugar? No, estoy poniendo la lapicera, no sé si no importa, no importa. Ah, perdón, no estaba viendo, no te encuentro entre las cámaras. O sea, rotaría, por eso, entrante a la pantalla, ¿sí? ¿Horizontalmente sería o no? Vuelo un segundo para arriba, porque tal vez es más claro verlo arriba. Ahí recién te vi, no sé Bueno. por qué, no me aparecían todas las cámaras, ahí te estoy viendo, Rodrigo, y no es lo que estabas haciendo. Así que Ok. creo que es más fácil verlo acá. Esto. ¿La habías visto cómo rotaba? Uy, ya me olvidé cuál era este, a ver, pará. Vamos, tranquilo, tenemos tiempo. Sí, Es un apoyo fijo, eso quiere decir que apoyo este fijo. punto no se puede desplazar, Perfecto. pero puede girar alrededor de ese punto. Ah, entonces podía girar así. Uy, Claro. no sé si está viendo. Gira así. Listo. Perfecto. Gira así, que si fuesen grandes desplazamientos sería un arco de circunferencia, como son pequeños desplazamientos, se mueve todo para arriba. Listo. Esto mismo lo tenés acá abajo. Esas dos bielas generan que el punto A no se pueda desplazar,
y por lo tanto gira de esa forma, Perfecto. desplazándose solo perpendicular a la barra, porque son pequeños desplazamientos. Perfecto. Gracias. O sea que está bien, o sea, gira en un sentido perpendicular, o sea, gira alrededor de un eje perpendicular al plano donde dibujaste todo. Gira con eje sostén la dirección perpendicular que es de mi plano. Sí. Si eso es lo que había dicho Rodrigo, lo había entendido mal. Yo lo había entendido que giraba fuera. Yo le del plano. entendí eso. No, yo lo estaba viendo mal, ahora lo entendí. Yo lo había hecho mal. Es el problema ahí del léxico de cómo nos comunicamos, porque el eje sostén es el que está fuera del plano. Pero si a mí me decís que gira fuera del plano, yo me imagino esto, que se va fuera del plano. Claro, yo decía eso igual. Yo lo estaba explicando bien, pero estaba mal lo que yo decía. Por eso es el tema de hablar lo más redundante posible en estas cosas es extremadamente útil. Gira con eje sostén la dirección fuera del plano. Es un trabalenguas, pero si no, creo que es más confuso.